Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de En la Mira con las historias y los personajes que componen nuestra realidad nacional. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque es un tema que cada día pues cobra más víctimas, si lo podemos decir de algún modo, y se trata de ese estrés, ese agotamiento laboral que funciona de una manera que nosotros no creímos en algún tiempo que esto podría pasar, y es que la gente hoy día pues está enfermando básicamente de estas situaciones, en algunos países también hablando de temas mucho más complejos como el tema del suicidio. Está con nosotros a esta hora Carlos Hernández, él es coach profesional de emprendimiento, investigador de antropología social y ha realizado varias investigaciones sobre el tema. Gracias por estar con nosotros. Joana, a ti muchas gracias por la invitación. Vamos a estar desarrollando este tema a lo largo del programa, qué es, a quiénes afecta más, cuáles son los síntomas, en qué momento prestar atención y cuáles son esas medidas, por supuesto, para evitarlo. Pero antes, veamos el informe. El agotamiento laboral o burnout es ahora un trastorno según la Organización Mundial de la Salud. La OMS, que se encarga de registrar las tendencias y estadísticas sanitarias, clasificó este síndrome con el código ICD-11 en la lista internacional de enfermedades. El agotamiento se relaciona con el empleo o la falta de trabajo. Entre los síntomas de esta enfermedad están sensaciones de extenuación, distancia mental hacia el trabajo y disgusto por su lugar de empleo. ¿Pero se sienten los colombianos satisfechos con su trabajo? Porque lo hago cómodo, alegre y en paz. El estrés, o sea, no hay motivación. Por el estrés, ya llevo más de 20 años trabajando en lo mismo. No, en absoluto, aunque mi trabajo es bastante agotador, especialmente en el aspecto mental. El tema del tráfico, la competencia, la falta de flujo de trabajo. Porque es muy esclavizante y ganan muy poco. El organismo internacional detalló que esperan que médicos y especialistas hagan hincapié en las medidas de prevención y tratamiento y que el patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para que dé lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento. Bueno, ahí veíamos a grosso modo lo que significa y la noticia más reciente que fue esa, que la Organización Mundial de la Salud entrara a clasificar esto como la lista de trastornos o síntomas a los que hay que prestarle una atención especial. Empecemos por ahí. Esto es una enfermedad, es un trastorno, es un síntoma. Exactamente, ¿qué es el agotamiento laboral? Bueno, lo que hoy en día no es una enfermedad. Y ahí hay que hacer una claridad, porque cuando lo volvemos una enfermedad a nivel organizacional se vuelve incapacitante. Quiere decir que tú podrías ir a recursos humanos y decir, hoy me siento un poquito estresado, me voy a incapacitar. Entonces, hoy no podemos decir eso, hoy no pasa. Es un síndrome que se está viendo cada vez más reflejado en las organizaciones, que está muy de moda de alguna forma, es porque empezamos a entender que algo está pasando, que agota a las personas, pierden productividad, concentración, conexión con la organización, y este síndrome puede llegar a volverse una enfermedad incapacitante. Por ejemplo, y para aclararlo muy rápidamente, las personas empiezan a sentir este agotamiento, esta desmotivación, esta desconexión, cambian sus hábitos alimenticios, cambian sus hábitos de descanso, empiezan a sentirse más agotados, empiezan a optar por posiciones y formas diferentes de hacer su trabajo que pueden resultar en un síndrome más evolucionado y por consiguiente una enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de túnel de carpo, que empezamos a decir, oye, a mí me duele el túnel y es súper común, muchas veces es porque las personas también ya la posición, no cambian el lugar, no hacen las pausas activas, están desconectadas. Y esta desconexión o síndrome de agotamiento laboral los lleva a tener malas posiciones y por consiguiente enfermedades incapacitantes. Entonces, resumo, hoy en día no es una enfermedad, es un síndrome, pero que si no lo trabajamos a tiempo puede llevar a cabo o resultar en algunas enfermedades incapacitantes en las compañías. Entonces, nos vamos a referir de ahora en adelante y a lo largo de esta entrevista como un síndrome. Hablando de ese tema, ¿exactamente qué es y qué no es? ¿Qué es? Digamos que vamos a arrancar por la palabra de moda y es un estrés sostenido, un agotamiento sostenido o una congestión sostenida donde tú no te sientes vinculado, no te sientes cómodo con la compañía que estás trabajando, con la función que estás realizando, que inicia por la desmotivación, por el agotamiento, por el no sentirse parte de el proceso que realizas, y esto te lleva un poco como a que te desconectes y empieces a trabajar un poco porque tienes que trabajar y no porque estás inspirado en ir al trabajo. Ahí inicia este síndrome de agotamiento. Ya no te quieres levantar, vas a trabajar porque tienes que hacerlo,
las personas dejan de hacer aportes positivos para la compañía o para los modelos donde trabajan, tú los ves a las personas cada vez más desconectadas, un poquito más irritantes, y esto los lleva a que pierdan productividad, pierdan inspiración y cambien sus hábitos, que ahí es donde está la clave de lo más grave. Cuando hablamos que esto es sostenido, digamos que estas situaciones que estamos hablando puntualmente, ¿es en qué tiempo? Es decir, hay personas que incluso por sus compromisos fuera, es decir, porque tienen cosas que responder, obligaciones económicas, pues llevan 1 o 2 años viviendo esta situación. Veíamos ahí en el sondeo que se le hacía a las personas, algunos decían, no, yo llevo 20 años en lo mismo, porque es que hay obligaciones en esos casos. ¿Por cuánto tiempo uno empieza a decir, bueno, acá ya hay un signo del cual debo preocuparme? Mira, en la nota era interesante porque cuando veíamos a la persona que hablaba de 20 años, claramente lo podemos ubicar entre una generación X y Baby Boomer. Seguramente ahora hablaremos un poquito más de eso para aclarárselo al público. Pero el problema no es que estés 20 años trabajando en la misma empresa. El problema es que esa monotonía de los 20 años en algún momento te desconecta, se vuelve un proceso ya continuo, monótono, que se repite todos los días, donde no te sientes parte de, donde de pronto tu líder o la persona que te está acompañando no te integra, no trabajas con otras áreas, entonces es como si estuvieras ya como programado todos los días. Y llega un momento donde sientes como persona que no estás aprendiendo más, que no te estás desarrollando más, entonces hay una desconexión y empieza a haber un estrés persistente. Ahora, para aclararlo para otras generaciones o para el público en general, burnout o síndrome de agotamiento no es una semana o un par de días donde tuviste mucho trabajo, Exacto. cierre de mes y te sientes que vas a reventar. No, es un proceso donde ya a partir de 2 o 3 semanas tú sientes que tu estado anímico, como esta sensación que te motiva a hacer cosas diferentes no cambia. Entonces empezamos a notar que como que durante el último mes, los últimos 2 meses, ya mis hábitos han cambiado, yo no quiero seguir trabajando, me siento obligado a hacerlo, o pueden tomar muchas veces las personas, renuncian porque se sintieron muy agotadas. Entonces, para aclararlo, no son pequeños picos de trabajo o de agotamiento que todos los podemos tener en algún momento, sino es un proceso sostenido. Muchas veces cuando hablamos de estrés dicen que son unos procesos demasiado complicados por los que pasamos. Hay personas que tienen acciones monótonas todos los días, cero estrés persistente, cero contacto con el cliente, pero están absolutamente agotados. Las personas que hacen inventarios todos los días, entonces están contando todos los días y llega un momento donde están agotados y es cuando empezamos a identificar por qué lo hacía bien y ahora está cometiendo tantos errores. ¿Qué hacer en esos casos? Usted tocaba un tema muy importante y es que, por ejemplo, hay momentos en el desarrollo del profesional, de la vida, hablando específicamente de los trabajadores, donde ya no hay más, por ejemplo, donde crecer, donde no hay más una exigencia, donde dice uno, bueno, pasado tanto tiempo, ¿qué más hago aquí? ¿Es posible que se genere este síndrome? Sí, mira, yo asesoro muchas compañías en estos procesos y trabajamos una herramienta que se llama intrapreneur o intraemprendimiento. Entonces mucha gente me dice, Carlos, ¿qué hago con una persona que llegó? O sea, yo no lo puedo volver presidente de la compañía, ahora es gerente o jefe de logística o asesor líder, ya no hay nada más para dónde crecer. Los proyectos de intraemprendimiento son cuando yo puedo poner a esta persona a trabajar y a pensar con otras áreas. No necesariamente es volverlo gerente y que crezca dentro del modelo de la organización, porque hay personas que tienen un equipo de 10 personas. Pues ya no puedo crecer más porque no tenemos hacia dónde. Pero es invitar a esta persona de logística a una reunión de mercadeo, que se sienta incluido, que sienta que aprende nuevas cosas. Esto renueva. Es a veces hacer reuniones y salirnos de la oficina de 4x4 y decir, oiga, hagamos la reunión y la discusión hoy aquí al frente en el jardín, tomémonos un café, porque hace que las personas cambien la monotonía. Usted hablaba de algunas empresas, decía, bueno, yo he asesorado a algunas empresas. Por supuesto, la afectación directa es la persona que está viviendo esa situación, porque imagino afectará todas las áreas de su vida, empezando por la profesional y seguido pues llegar a la casa frustrado, sintiendo una cantidad de cosas y luego el tema físico que ya vamos a hablar. Pero en las empresas, ¿cómo afecta tener este tipo de personas todos los días yendo a trabajar? Pues mira, vamos a ir directo al grano y es económicamente, porque estás perdiendo rentabilidad, las personas no son iguales de eficientes, renuncian rápidamente, entonces digamos que una curva de aprendizaje promedio en una compañía, o sea, mientras tú aprendes realmente lo que vas a hacer, podríamos hablar entre 2 y 3 meses la base. Y hay personas que duran 45 días, 60 días porque no conectaron rápidamente. Entonces tienes que volver a contratar. Y volver a contratar es todo un equipo atrás buscando nuevo personal, buscando nuevas horas de vida. Entonces te la pasas en este proceso.
y cuando las curvas de aprendizaje son de 6 u 8 meses, pues es todavía más costoso. Algo de lo que nos hemos dado cuenta en los análisis son que antes en otras generaciones ya existía el agotamiento, pero las personas bajaban su nivel de productividad y las empresas no lo podían notar. Entonces decían, bueno, pues eso es lo máximo que podemos hacer. Pero hoy en día con la tecnología, con los procesos y la ingeniería aplicada en las organizaciones, nos damos cuenta de que bajamos rápidamente la posibilidad de hacer cosas, nos demoramos más en discusiones, tenemos muchos reprocesos y esto le está costando a las compañías, básicamente dinero. Sí es importante que la compañía se interese un poco porque su gente esté motivada, esté capacitada y sobre todo que sienta que hace parte de la compañía. Sí, mira, es absolutamente importante. Hoy en día muchas organizaciones y multinacionales están teniendo gerencia de la felicidad en las organizaciones. Entonces al comienzo sonaba un poco raro porque decían, pero ¿cómo así que gerencia de la felicidad? ¿Otra gerencia? Lo que menos le importaba muchas veces a las empresas era que el trabajador fuera feliz, sino que cumpliera. Sí, no, y de alguna forma era yo a usted le estoy pagando un sueldo, usted sabe qué tiene que hacer, venga y hágalo. Pero en algunos análisis que hemos trabajado, yo acuño una frase y es la rentabilidad emocional. Y es cómo me siento yo con el rol, me siento incluido, me siento feliz, me siento desarrollado, me siento parte del grupo, no me siento parte del grupo, mi líder me está presionando demasiado, no me habla, me regaña, me falta el respeto. Y a veces hay personas que se lo aguantan por necesidad, pero finalmente el costo lo vas a ver en el número de unidades que produce al día, cómo atiende el servicio al cliente. Entonces ahí está costando. Entonces la gerencia de la felicidad no es una locura, es un proyecto de la gente feliz produce mejor. Google es un gran ejemplo. Vamos a dejarlo ahí, porque también ese tema que usted toca de Google, que es un excelente ejemplo, se vincula también con otro tema importante y es el tema generacional. ¿Qué tanto cambian con las generaciones los sueños, las perspectivas y lo que queremos en la vida? Y finalmente lo que hace que, básicamente, en palabras más, palabras menos, nos aguantemos o no un trabajo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Regresamos hasta ahora con este capítulo en La Mira hablando de un tema importante y es el tema del agotamiento laboral. Cómo esto nos afecta no solamente a nosotros como trabajadores, como profesionales y en otros escenarios de nuestra vida, sino que también es un factor determinante para el crecimiento económico de las empresas y cómo afecta ese crecimiento económico. Carlos, gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando en la primera parte sobre este tema, sobre qué es, pero hablemos también de esos signos físicos. Es claro que cuando hay situaciones emocionales, también se traducen en aspectos físicos. A nivel de síntomas, ¿cuáles son los que se pueden presentar? Mira, vamos a trabajar un poco como la consecuencia que genera el síntoma. Cuando tú estás desmotivado, estás muy estresado, por ejemplo, hemos notado que crece rápidamente la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces ya la gente no sale y se toma una cerveza porque está agotado, sino se toma 7 u 8 cervezas. Entonces el problema de esto es que se vuelve una constante diariamente, no lo volvamos alcoholismo, porque no quiero llevarlo allá, pero entonces ya empiezan tus hábitos a cambiar y empiezas a afectar tus hábitos alimenticios por la ingesta de alcohol. Cigarrillos. Entonces la persona que fumaba y se fumaba 1 o 2 cigarrillos al día, ya se fuma medio paquete al día. ¿Por qué? Porque está estresado. Si lo quiero llevar a productividad, mientras esta persona está fumando, debería estar trabajando. Entonces pues para, fuma y trabaja. Ingestas de tinto, azúcares, todo lo que es alimenticio puede terminar en una enfermedad, por ejemplo. Ya que hizo usted el tinto, hace poco salía un estudio donde decía que, por ejemplo, en las empresas donde más se consume café, más se consume tinto, habla de que los trabajadores que están en ese lugar es gente que no está motivada porque continuamente uno está levantándose de su lugar de trabajo a buscar otras actividades y una de esas es la excusa de ir por un tinto y muestra básicamente la poca satisfacción que tiene con su trabajo. Claro, y mira, yo lo que le digo a algunas compañías es, si ya sabemos que las personas en este pequeño ejemplo que estamos dando, se paran a tomarse un tinto, haga que el tinto sea divertido. O sea, me voy a tomar un tinto, listo, que sea divertido. Entonces ponga un televisor y ellos vienen, ven noticias, pero se desconectaron 10 minutos, pero se relajaron. Entonces la siguiente hora o las siguientes 2 horas de trabajo van a ser mucho más productivas. Lo que pasa es que yo me paro, tomo un tinto, siento que estoy como corriendo, entonces vengo, me lo tengo que tomar rápido, me siento y mientras me siento, como tengo que tomarme el tinto, abro una nueva ventana, busco carro nuevo, busco trabajo, miro Facebook y ahí empieza todo el problema. El problema no es restringir esto, es entender por qué las personas necesitan desconectarse de esa forma.
Y entonces hay que entrar a trabajar un poco en estas herramientas. Hablábamos un poco de la alimentación, pero ¿qué pasa? Posiciones en términos de trabajo de espalda, entonces las personas también están ya muy ancladas a su puesto de trabajo, los hábitos alimenticios, entonces almuerzan en 10 o 15 minutos, aunque tengan media hora, porque siente que tienen afán. Yo mismo soy un ejemplo de cuando estuve trabajando en la empresa privada, hoy en día en mi casa me siento con tiempo y almuerzo en 12 minutos. Y todos los, digamos, nutricionistas nos pueden decir, eso es una locura. Y entonces terminas, y entonces te tomas un café, te tomas un jugo, entonces sube la fructuosa y además un postre. Y en la tarde baja el nivel de azúcar y está agotado. Exactamente, entonces empiezas a buscarlo y todo este hábito alimenticio del estrés se está agotando. Las relaciones interpersonales, si sales tan agotado, llegas a tu casa, te preguntan cómo te fue, no quieres saber de nadie. Entonces, todo este estrés termina siendo una cosa de estoy agotado integralmente con mi familia en laboral y termina trabajando, por ejemplo, una afectación psicológica donde la persona sí se puede incapacitar por altos niveles de estrés y ahí sí ya entonces no veo más problema, pero además afectaciones muy graves. Pero ¿cómo demuestra uno eso? ¿Cómo demuestra, por ejemplo, ante la empresa, ante el médico, que lo que se enfermó fue por eso? Digamos que la demostración hoy en día no es tan importante porque, digamos, pero es que fue por burnout. Como es un síndrome todavía no lo podemos justificar, pero lo que pasa es que hay personas que los doctores van a decir tiene un estrés sostenido, tiene una carga de agotamiento muy fuerte, entonces lo incapacito 3 o 4 días precisamente por eso. A veces las empresas no entienden de dónde salió, pero son síndromes, mira, psicóticos que les han pasado a personas que dicen, oiga, esta persona empezó a gritar y rompió todo en la oficina y algo pasó. Tú, cuando abrías, hablabas un poco sobre lo del suicidio. Ya ha habido casos en Japón y demandas en Francia y en España, porque lo que se han dado cuenta es que la gente se queda dormida trabajando por alimentación y en Japón ha muerto gente trabajando. Por eso se ha cogido tanta fuerza. Entonces, más allá de la justificación, es yo debería darme cuenta a tiempo para no perder talento, para no perder eficiencia y para que esto no se vuelva una constante. En la empresa, por ejemplo, usted habla, digamos que el mensaje ahí puntualmente dirigido a las personas que dirigen, que tienen gente a su cargo. Pero si yo como empleado me doy cuenta que esto está pasando, ¿qué debo hacer? Mira, lo primero que debo hacer yo como empleado cuando me siento agotado, y acá hay una frase un poco como de cajón de coach, pero pues tengo que sacarla, y es toma decisiones desde la oportunidad y no desde la necesidad. Es decir, no renuncies a la compañía porque el agotamiento se va contigo. Y todas las compañías tienen estos ciclos de aprendizaje, de entender, de vincularse. Entonces te vas a un nuevo proyecto y vas a estar más estresado. Entonces lo primero es, busca con tu líder tener como conversaciones poco para que todas las inquietudes que tengas de tu rol, de tu crecimiento, de la posibilidad de ascender, de que te expliquen si estás haciendo las cosas bien, porque a veces eres el bueno, entonces ya nadie te habla y ya no sabes si eres bueno o malo, entonces necesitas como ese reconocimiento. Entonces habla con las personas, con tus líderes, habla con los departamentos de gestión humana, ellos saben trabajarlo. Reconoce que si te vas a tomar ese café y te vas a levantar, desconéctate. O sea, desconéctate, mira al horizonte, camina un poco por la oficina, tómate los 5 minutos para trabajar. Porque si te vas 10 minutos y estás más estresado porque te tomaste 10 minutos, pues no sirvió para nada. Entonces, lo primero es, yo tengo que hacer un trabajo conmigo mismo. Y segundo, utiliza tiempos para pasar en familia y distraerte. Entonces, si llegas a la casa, trata de distraerte, de estar con tus hijos, de leer el periódico, de ver una serie que te guste, lo que necesites, pero estás desconectado. Aunque tengas 45 minutos, 1 hora, pero desconéctate. Hay un tema también importante, y es que son tantas las preguntas sobre esto, pero un tema muy importante es el tema de las generaciones. Por ejemplo, en mis palabras, uno veía generaciones anteriores, por ejemplo, los papás se aguantaban muchas veces trabajos que no querían, que no soportaban, porque habían otros compromisos y porque lo importante quizás era mantenerse a lo largo de los años en un trabajo. Hoy uno habla con generaciones nuevas y las generaciones tienen como prioridad viajar, ser feliz, no me interesa una casa, no me interesa una familia, y en ese sentido pues no tengo por qué aguantarme un trabajo en el que no soy feliz. ¿Pasa eso y a qué generaciones afecta más? Mira, vamos a hablar de 4 generaciones rápidamente. Los baby boomers nacidos antes del año 65. Todos los que nacieron antes de 1965 se llamarán babies. Todos los que nacen del 65 hasta el año 81, generación X. Y todos los nacidos desde la generación, desde el año 81 hacia adelante, más o menos hacia el 2000, millennials, que están súper de modas. Y ahora les voy a hablar de la 4ª al final. ¿Quiénes son los babies? Personas que entran a las organizaciones muy fieles a las organizaciones, porque ellos querían pensionarse. Ellos vienen de una etapa posguerra, donde si consigues un trabajo hay que agarrarlo y hay que crecer y hay que sostenerse. ¿Sufren de agotamiento? Sí sufren de agotamiento, pero en silencio.
Ellos no se quejan, no renuncian. Ahí la persona de los 20 años nos lo decía, agotado, desmotivado, pero yo sigo. Yo tengo que pensionarme, tengo hijos, tengo familia. En la antropología nos pusieron que hay que tener tierra, una casa, un carro, entonces ellos están pagando, entonces en silencio. Luego viene la generación X, es una generación de transición donde ellos quieren el equilibrio en su trabajo, les gusta tener más dinero, un poco más arriesgados, mucho más estudiados, porque ya empezaron el boom de las universidades, entonces ya más graduados de universidad, algunos posgrados, entonces se abre un poco el mundo, pero quieren equilibrio con su familia. Entonces ellos tienen hijos y dicen, oiga, yo quiero trabajar, quiero crecer, pero equilíbreme con la familia. Entonces aquí una clave para las empresas es no les pongan y los desarrolle mucho porque algunos no van a querer porque van a perder tiempo con su familia. Y ellos tienen hijos, aquí hay hijos. Entonces es importante lograr el equilibrio, que la familia vaya a la empresa y conozca lo que hace su papá, darles estos espacios para que vayan el primer día del niño al jardín, al grado de los muchachos, y equilibramos esto y ellos van a lograr lo mismo aunque tengan espacio de descanso. Entonces aquí se ve, pero viene el boom del millennial. Y el millennial dice, yo no tengo hijos, no tengo responsabilidades, todavía no estoy en la edad de endeudarme ampliamente, porque a algunos sí les gusta comprar su casa, pero entonces, y además son absolutamente tecnológicos. Entonces todo lo hacen mucho más rápido, sienten que puede trabajar desde casa, van a pedir tiempos especiales, su hijo es un perro o un gato, ¿sí? Y entonces yo quiero pasar con él mucho más tiempo, no necesariamente más tiempo con la familia porque son mucho más independientes, pero quieren viajar y conocer el mundo. Entonces el burnout para ellos es muy rápido. Si tú no me vinculas a la organización, no tengo el propósito, no me siento que es una dinámica, rápidamente van a renunciar y se van a ir. No todos, pero sí en el inconsciente, como se mueven más rápido, ven más posibilidades. Entonces te das cuenta de una persona que en un año ha tenido 5 empleos y no siente ningún tipo de retroalimentación. ¿Fue malo, fue bueno? No, me agotó rápidamente. Entonces resumo, los babies, muy en silencio, muy conectados con la organización, hay que escucharlos, ese silencio cuando empiezas a bajar la productividad. Todavía tenemos en las organizaciones mucho baby. Equilibrio entre lo personal y lo laboral, y se lo podemos hacer notar. Esos son los incentivos emocionales. Venga la familia, pase más tiempo con ella, le regalamos un viaje, una cena, y aquí ellos empiezan a vincularse. Millennials, propósito de la vida tuyo versus la organización y cómo podemos empezar a co-crear. No se preocupen porque un millennial no tenga plan de estar 10 años en una organización. En 2 años o en 1 año puede ser muy efectivo y seguramente él se dará cuenta, si usamos los proyectos de intraemprendimiento, que puede seguir creciendo en 1000 formas, entonces los vinculas. Ahora, la mala noticia para algunas personas, existen los neomillennials, este es un concepto personal, que son generaciones X y babies que empiezan a pedir lo que quieren los millennials. Yo también tengo mi perro, yo también quiero ir al gimnasio, claro, por supuesto. No yo solamente quiero café, quiero donas, soy vegetariano, quiero té, y entonces ya no podemos tener solo la greca, sino hay que abrir, porque estas otras generaciones empiezan a darse cuenta que eso siempre lo habían querido, pero no lo habían pedido. Hay unas tips rápidamente para evitar el agotamiento. Por ejemplo, limitar el contacto con personas de actitud negativa, dormir adecuadamente. Un tema donde podemos profundizar, el tema de socializar. Hay personas que pues precisamente por ese proceso de que ya no están contentas, de que hay un agotamiento, pues ya no hay un nivel de socializar. ¿Cómo socializan aquellos que ya le perdieron todo el interés hasta por establecer contacto con el otro? Mira, eso es súper importante, es porque pasamos a veces mucho más tiempo trabajando que en casa. Entonces, lo más importante es lograr que las personas se conozcan mucho más allá de lo básico. Y aquí no podemos caer en la trampa de que las personas crean que me tengo que volver el mejor amigo del otro. Pero básicamente son estas actividades donde yo entiendo que el otro tiene otro mundo, que tiene un hijo, un papá, que se reconocen. Y cuando yo veo que hay una historia detrás del otro, mis juicios y mis limitaciones versus el otro cambian. Entonces, de alguna forma yo ya entro y lo saludo. Te doy un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos un ejercicio que se llama conexión humana, para que las personas se conecten mucho más en los equipos y más allá de ser buenos amigos, haya cierto nivel de empatía. El ejemplo clave, le preguntamos a las personas qué es respeto para ellos, para que todos entiendan qué es respeto. Y pueden salir 20 o 30 definiciones, pero la base del ejercicio es que muchas personas se sienten irrespetadas cuando no las saludan. Entonces dices, ¿no saludar se vuelve un problema en las organizaciones? Sí, no me siento reconocido, no me siento valioso y empiezan los juicios. Yo no le importo, es que me siente mal, me mira para arriba, para abajo y es un tema de saludar. Esto es integrar, sentirse reconocido y hacerse parte del ejercicio.
Tenemos que despedirnos, hay muchas preguntas sobre este tema porque pues definitivamente es un tema que nos vincula a todos. ¿Cuál es ese mensaje para los trabajadores y para los empleados frente a este tema? Miren, muy rápidamente háganse cargo un poco de reconocer sus emociones cuando se sientan agotados, hablen con personas que les agreguen valor, porque si se van a ese amigo que es un poco más negativo, rápidamente se van a agotar más. Todas las organizaciones y los emprendedores ya hay muchas herramientas para ir a desahogarse, para abrir la conversación. Hablen y hablen, por favor, o sea, de verdad no se queden callados, porque las organizaciones a veces prescinden del empleado porque ya no ven posibilidades, y era algo tan simple como reconózcanme, díganme el horizonte, denme retroalimentación y esto les va a ayudar. Pues gracias por acompañarnos, gracias también por ese trabajo tan importante, porque el sentirnos valiosos en lo que hacemos, en el trabajo, repercute inevitablemente con nuestra familia, con lo que hacemos, y personas motivadas en su trabajo son personas felices. Así es. Nosotros nos vamos, a ustedes los invitamos también a que comenten y compartan este capítulo a través de nuestro canal de YouTube. Continúen con nosotros.